Atardecemos. Estamos hoy en nuestro tercer encuentro del grupo 6. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Jesús, tienes la mano levantada, adelante. Jesús. Buenas noches para todos y todas. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor. No lo veo, pero lo escucho. Ah, bueno. No, es que la verdad es que mi cámara está dañada hace mucho tiempo. Hay que cambiar de PC. Ya estoy en eso. Muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo? Ah, bueno, pues quería comentar que... Se le fue la onda. ¿sí? Se le fue la onda. Otra vez. Hola. Dale, Jesús. Ah, bueno, quería contar que, aprovechando el espacio, les quería contar que estuvimos en una capacitación hace poco donde vino la gente del ministerio, Manuel, se llama el chico que vino, a comentarnos sobre el lanzamiento del modelo nacional que se llama Integra Spa. ¿Sí? También aprovechó para dar una resolución que es la 3202 del 2016, para que mis compañeros tengan en cuenta donde van a encontrar las rutas de acceso a los servicios de salud. Y también hablamos sobre las ZOEs y las zonas de orientación universitarias. Entonces, quería comentarles que los módulos me han servido muchísimo, porque en esta reunión pues hubo un acercamiento con diferentes actores. Hubieron representantes de la Universidad del Tolima, de diferentes centros de atención a la drogadicción, de la gobernación, y fue un encuentro muy chévere, ¿sí? Que ojalá se pudiera replicar en muchos otros departamentos y que se hiciera también con la comunidad, ¿sí? Porque hubo también aporte de la comunidad, de algunas de acción comunal. Entre ellas, representantes de la Junta de Acción Comunal, de la comunidad con la que vamos a trabajar el proyecto con mi compañera Luzana. Entonces, quería compartirles esto y decirles que la verdad ha sido muy productivo el aprendizaje que estamos teniendo dentro del recorrido, o sea, el diplomado. A grosso modo, contarles eso. Pues buenísimo, Jesús. Y un poco ellos, ¿qué quedó planteado ahí? ¿Va a haber continuidad de apoyo, como de asesoría, o como que, o sea, qué plantearon, ¿no? En ese encuentro, o iban a formar y hablar de las estrategias? Fue el lanzamiento del modelo nacional Integra Spa, ¿sí? Ah, ok. Y se habló de la articulación de este modelo con las zonas de orientación escolar, ¿sí? Y con las zonas de orientación universitaria y con los centros como centros de escucha. ¿Y les dieron un documento del Integra Spa? Sí, quería decirte que si lo puedo subir o no sé cómo hacer para Mándemelo por correo y yo lo subo a la plataforma, así como otros me han mandado cosas para que todos lo puedan ver. Eso y la resolución. Perfecto. Donde están el bosquejo de las rías. Perfecto, ¿vale? perfecto. Eso, y así los compartimos con todos. Qué bien, muchas gracias. El modelo Integra Spa, ese surge también de la estrategia de la política, ¿no? Entonces, es muy consistente, digamos, con lo que hemos venido trabajando. Entonces, chévere que estén en eso. Ah, bueno, compañero, entonces quería decirles que estoy muy contento porque cuando llegué al sitio estaban hablando de lo mismo que yo estaba estudiando, entonces muy productivo. Entonces pudo lucirse porque entonces ya sabía, usted ya estaba enterado. Eso, chévere. Claro que sí, entonces, pues... Bien, bien, chévere que se den esas conversas y que y aprovechar para compartirles esos documentos y ese conocimiento que adquirí ese día. Entonces, a tu correo te voy a enviar lo de Integra Spa y lo de la resolución, ¿vale? Perfecto, y yo lo subo en novedades para todos. Muchas gracias, Jesús. Vale.
Compañeros, yo quiero saber quién es FMA. Quisiera que hablara y me contara quién es porque no sé quién es. Em, pues si no te identificas, vamos a tener que sacarte de la reunión. Ah, Viviana Marcela, ¿no tiene micrófono? Porque yo veo que sí tiene micrófono. Ah, ok. Viviana, en la parte de arriba, si te paras en participantes, te despliega una ventana a mano derecha donde ves tu nombre, ahí ves el nombre FMA y entonces ahí dice renombrar para que pongas tu nombre. Para que cambies ese FMA por tu nombre. Y pues perdón un poco por eso, pero fue que el otro día en otros chats se ha metido alguien a incógnito que no habla. Entonces decidí que la próxima vez que entrara un incógnito, como yo tengo potestad de sacarlo, lo sacaba. Entonces, por eso es importante que pongan el nombre para saber quiénes son. Gracias, Viviana, ya vi que lo cambiaste. No tienes micrófono, entonces por chat un poco comunicarte. Bueno, entonces, ¿cómo les fue esta semana con los materiales? ¿Qué más comentarios hay? ¿Hay dudas? Quisiera oír un poco cómo sintieron ese módulo 7.1 y 7.2 o cómo les acabó de ir con el CDS y cómo andan viendo lo de la entrega de caso para este fin de semana. Entonces, les doy espacio para que ustedes hablen. Uy, atardecieron muy callados. Deini, adelante. Deini, adelante. Tienes el micrófono cerrado, no te oímos. No te oímos, Deni. Y apareces dos veces, ¿sabes? Estás como conectada como por el teléfono y por el computador. Algo pasa ahí. Al teléfono porque es que no, en el equipo no cuento Ahí ya con la sonido. oímos. Ah, perfecto, hola. Bueno, buenas noches. Lo del tema de lo de las técnicas comunitarias para mí fue bastante interesante, fue muy bueno, sino que ahorita que venía de la casa, venía echando cabeza y decía yo, bueno, y uno, por ejemplo, acá en ese departamento, acá en el departamento de Caquetá, la verdad, ese tipo de programas muy poco, donde tengo entendido porque pues llevo poco tiempo trabajando con la Secretaría de Salud. En la parte de salud mental está dentro del plan de acción la formación de esos centros de escucha. Y pues me nace la duda de cómo cómo desde la Secretaría de Salud realizaría esos centros de escucha, porque pues de acuerdo a como lo he visto en los módulos, se debe empezar como desde algo pequeño para que vaya abriendo el camino. Entonces, si por ejemplo contratan a un personal, a un profesional para que realice esos centros de escucha, o sea, él, ¿cómo abarcaría para entrar a la comunidad? Porque pues no se puede entrar desde una manera grande, sino más bien como desde una manera, de algo pequeño para que sea grande. Y la verdad aquí el departamento que cuente con sitios de apoyo para las personas que son consumidoras, la verdad que no la hay. Es muy difícil y, por ejemplo, desde el componente que yo estoy manejando, que es víctimas, en un subcomité nos reuníamos y ellas pasaban mucho la inquietud, más que ya ahora el hecho de no ser solo víctimas, sino de que estos muchachos se están inclinando más con el consumo de sustancias. Entonces ellos decían que desde la Secretaría, ¿cómo apoyamos nosotros para lo de la cuestión de sustancias? Y siempre lo ven como desde un punto de prevención y no lo han visto como un punto
de reducción de daño, que es lo que trabaja más que todo este tema del módulo, ¿no? Es la reducción del daño, más que como los temas de decir de prevención y hasta aquí llegó y no volver a consumir, no, sino que si esta persona está llevada a que, o sea, está segura de que ella no va a dejar de consumir, que es algo muy complicado para ella, pero desde qué punto se va a ayudar a esta persona para que no haya afectado tanto en la salud física como en su estabilidad social, en su situación social. Pues, Deini, como dices, digamos que, por ejemplo, en el departamento donde tú trabajas, lo que se ha hecho en pro de instalar metodologías más con énfasis en reducción de daño es muy poco lo que se ha hecho. Entonces, de alguna manera, tú estás abriendo camino en términos bueno, vincular otro tipo de respuestas al discurso, porque no se trata de cambiar todo y decir que no, sino decir, bueno, a ver, venga, pensémoslo distinto. Primero pensémosla desde un punto de vista relacional y no moral o patológico solamente, porque también hay elementos morales, por supuesto, y patológicos, pero tratemos de ver el fenómeno como un fenómeno social relacional. ¿Cómo se relacionan los muchachos con las drogas? ¿Cómo se relacionan los padres con los muchachos que consumen drogas? ¿Cómo se relaciona el colegio, la policía, los jueces, los distintos actores que componen la red del municipio alrededor de la droga? A todos les preocupa el tema, porque en todo el país es un tema que visto desde donde usted se pare es importante, ¿no? Pero entonces, la pregunta que haces, ¿cuál es la respuesta? Entonces, es verdad que cuando planteamos que los centros de escucha o este tipo de estrategias, plantearlas para un municipio es una locura, porque no hay ni dinero ni equipo para abordar una estrategia gigante. Entonces, además porque seguramente lo ves también allá, aunque sea más pequeño, un barrio es distinto a otro barrio. Uno no puede estandarizar una respuesta para toda la ciudad, porque los parches y las condiciones y las historias y las culturas y las mezclas de razas y de cosas en cada sitio plantean retos diferentes. Entonces, tu tarea inicial, como yo la veo, es trabajar el tema del estigma y el mostrarle a la gente, a todos, a los consumidores, a los tomadores de decisiones, a los de los maestros, que existen otras miradas, que la reducción de daño tiene sentido desde la salud pública, porque disminuye dificultades de patologías y de riesgos y de daños anexos, porque hay mucha gente que no quiere dejar de consumir o no puede, porque la gente a veces quiere, pero las condiciones no lo permiten. Entonces la pregunta para el municipio, y ahí preguntar por qué pasa con el comité de drogas allá, ¿funciona, no funciona? Porque es alrededor de los comités de drogas que se tienen que hilar los distintos actores. Eso no es un trabajo para 3 meses, eso es un trabajo para una administración, dedicársela a hacer un tejido que permita que hayan respuestas. Entonces, empezar a acercarse a la gente, Deni, con una mirada distinta, que es lo que está proponiendo este curso. En el chat anterior estaban los compañeros del IMPEC compartiendo cómo se fueron para el patio con otra actitud. Llegaron o sea, con una dinámica distinta, a conversar con la gente y estaban realmente sorprendidos de lo que habían logrado en términos de hacer un diagnóstico de qué es lo que quiere la gente, qué es lo que siente la gente, qué es lo que le duele a la gente. Entonces es un tema de metodologías. Montar un centro de escucha es un proceso. Uno no puede llegar un día a decir, vamos a montar el centro de escucha aquí ya hoy. No, uno tiene que tejer las relaciones que luego le den vida a ese espacio, porque si no nos pasa como nos pasa con muchos elefantes blancos, que montamos servicios que se quedan vacíos porque la gente no los siente como propios. Entonces, ahí hay una tarea, digamos, que tiene un componente político que pasa por el comité de drogas y, digamos, las instancias de la entidad territorial. Y ahorita pues nos estaba compartiendo el compañero que el ministerio está empezando a impulsar la estrategia del Integra Spa. El Integra Spa
da una serie de lineamientos políticos para montar estrategias integradas con los distintos entes, ¿no? Eso, cuando él no lo comparta y que lo suba para que lo mires. Entonces, en tu caso, el tema es un tema con un trabajo político y entonces hay que pensar qué vamos a hacer con tu trabajo de caso. Pero entonces eso lo hacemos en una asesoría personalizada en términos de que si no hay un grupo en el que tú puedas hacer unos ejercicios, pues tenemos que pensarnos cómo enfocamos tu trabajo, que puede ser a plantear una estrategia para eso, para preguntarle al municipio qué hacer con el problema y si es posible meterle otras miradas. Entonces lo vamos conversando y si quieres la semana entrante podemos hacer algo más personalizado y lo revisamos. Susana, ¿me das la palabra? Claro que sí. Susana, pues tú sabes que yo siempre he manifestado también lo mismo que comentó la compañera, porque tú sabes que nosotros trabajamos con Secretaría de Salud y iba a comentar una anécdota que me pasó el sábado, que pues llamaron al alcalde cerca a la Sierra Nevada, hay algo que se llama Mazinga y Paso de Mango. Por allá lo que hay una serie de hostales donde llegan es puros extranjeros. Ajá. Allá la comunidad se está quejando por el gran consumo de sustancias psicoactivas, pero si uno empieza a indagar es que los extranjeros van a consumir allá, o sea, no hay ninguna problemática como tal. Cuando uno da cuando ahora que estoy haciendo este curso y con esta visión de la reducción del daño, yo decía, qué chévere, y esa es una de las propuestas que quiero hacer, inclusive desde el comité de drogas y planteárselo, ¿por qué no?, al señor alcalde que estaba presente en su momento, decirle de que ahí se debería de manejar unos, no sé, proyectos también de mitigación, pero de reducción con esos extranjeros. ¿Por qué no aliarse con todos los dueños de los hostales y no decirle, porque todavía tienen una visión todavía la gente, la comunidad de prohibir o asociar a lo que es delincuencia, el consumo de sustancias psicoactivas, lo ven como una problemática? Pero chévere plantear como un proyecto para allá donde pudiéramos asociarnos con los dueños de los hostales y trabajarle a toda esa serie de extranjeros la parte de la reducción del daño. O sea, fuera muy chévere, pues plantear un proyecto que se pudiera Genial, ejecutar. genial. Sería muy chévere. Por Y supuesto. otra cosa, Susana, ¿cómo me siento? Y te lo digo realmente y lo expreso, a diferencia de muchos de los compañeros que están pues haciendo también el curso, cuando yo manifiesto que yo sí me siento un poquito así como la más, yo digo que la más, por decirlo así un poquito coloquial, brutica del curso, porque ya tienen la experiencia pues de ellos estar haciendo intervenciones y muchos trabajan pues ya con farmacodependientes directamente dentro de la Secretaría de Salud. Tú sabes que mis acciones no han sido como la intervención como tal con la comunidad, siempre pues manejamos acciones es cuando ya están, vengan hacia acá, estamos aquí en la secretaría, va todos los programas, pero no tuve la experiencia de pronto de ir hasta donde estaban ellos, donde estaban consumiendo, inclusive estaban consumiendo delante de nosotros, donde ellos le llaman que el calabozo, es como especie de una alcantarilla, estaban todos consumiendo, me senté a dialogar con ellos, cosa que realmente lo digo y lo expreso, fue una experiencia maravillosa porque tuve la oportunidad de hablar y ellos me decían, qué chévere de que ustedes me dejen consumir, pero sin ningún tipo de riesgo, me decía uno de ellos, déjame consumir, chévere que me dejen consumir, porque yo no quiero dejar de consumir, pero no tener ningún peligro al hacerlo. Entonces, fíjate o sea, otra visión que uno le da, porque siempre es como coordinar, uno está como en el plan de coordinar, pero fíjate, cuando ya uno tiene ese contacto directo, y lo digo y lo expreso, o sea, para mí fue totalmente maravilloso, tanto así que fíjate que me impulsa a mirar a ese día con la comunidad y sobre todo la comunidad extranjera, como te comento, que toda la gente veía, pues los que tienen las fincas y todo lo alrededor, veían eso como una problemática, pero no, fíjate, ellos son consumidores, pero habría que manejarle de pronto eso, reducción del daño, y qué chévere sería hacer un programa pues con ellos en Taganga también, que siempre ha sido mi idea de hacer un programa así, o sea, de un proyecto de asociación con todos los dueños de hostales, decirle
cuál es cómo consumirlo. Cuando veía los videos yo dije, pero qué chévere, o sea, qué chévere, todos esos videos rompen el paradigma que uno tiene, como tú decías, todas esas connotaciones más le ponen moralistas que otra cosa. Y eso es una de las grandes pues obstáculos que hemos tenido dentro del comité de drogas, porque siempre salen las opiniones personales y siempre lo manifiesta uno. Ya las políticas cambiaron, ya están más centradas en las personas, ya no podemos, y ya esto convirtiéndose en un problema de salud pública, tenemos que mirarlo así. Entonces, ahí siempre hay ciertas instituciones todavía que manejan el ideal de que esto no, que estamos induciendo al consumo, que esto no se permite, y sé que es el día que salga un proyecto como tal de mitigación, yo sé que el ICBF me va a caer, pero pero muy chévere, la verdad que sí, fue una experiencia maravillosa y para mí esto ha sido espectacular. Bueno, pues me encanta, además me encanta que lo comparta y que esté haciendo ese descubrimiento. Esa idea la invito a que me escriba por el correo y me acuerde, y yo desentierro. Para Taganga se escribió un proyecto que tenía elementos de esto. Entonces, acuérdeme que eso yo lo debo tener en algún lado y se lo mando porque eso le puede servir para mirar. Porque ahí se hizo un ejercicio interesante porque ese siempre ha sido un problema ya, ¿no? Entonces, muy bonita esa idea. Y por supuesto, lo mismo que le decía a Deni, ¿no? Cuando están metidas dentro de las secretarías, una buena parte del trabajo es llevar esa nueva visión, es como tratar de educar a los funcionarios que son los primeros opositores, ¿no? A la cosa. Entonces, desde el discurso de la salud pública es útil, funciona bastante bien. Entonces, bueno, gracias por el compartir que estuvo además muy emotivo, muy lindo. Jesús, adelante. Buenas noches. Bueno, yo también quiero compartirles que para mí este cambio de paradigma pues no ha sido nada fácil, ¿sí? Yo soy director de un centro de atención a la drogodependencia, a la drogadicción, y generalmente pues obviamente el modelo que siempre se ha traído es el modelo donde se tendía solo a la prevención y a la abstinencia, ¿no? Entonces, para mí sí es abrir, o sea, el ejercicio me ha abierto una visión acerca de empezar a romper ese paradigma y, entre comillas, esa doble moral que se utiliza mucho en el país, ¿sí? Donde se estigmatiza mucho al consumidor. O sea, no todo consumidor es delincuente, no todo consumidor tiene consumo problemático. Entonces, cuando yo empiezo a compartir esto con las personas que trabajan conmigo, pues para ellos ha sido como raro, pues. A ver, si usted me está totalmente, hoy me viene a hablar de otra manera totalmente diferente, pero yo creo que en eso radica la esencia de este ejercicio. No, pues además es muy valiente de tu parte y además compartirlo así. Esa es, por ejemplo, una de las cosas complejas también al interior de las secretarías, en otro nivel. Cuando usted lleva 20 años diciendo que no y que no y que eso no se puede y que eso es un desastre y de golpe dice, oiga, no, de pronto sí se puede de otra forma, como que reconocer, digamos, eso es todo un cambio de paradigma y de postura, ¿no? Entonces, pues chévere que no lo compartí, que bueno, y que está ese sentimiento. Él les decía que el trabajo en comunidades terapéuticas, los que están en ese grupo, esto es toda una novedad, eso no lo hemos hecho, eso no se ha hecho. El tratar de meterle reducción de daño a enfoques de terapia, de comunidad terapéutica, ¿no? Y yo creo que si eso se persevera y se estudia, ¿no? De ahí van a salir cosas sumamente interesantes que de pronto le van a dar salida a mucha gente que se queda sin salida, porque uno de los problemas que tenemos es que la gente se nos queda tirada por ahí porque no hay opción. La reducción de daño nos amplía la posibilidad de ayudar a más personas. Entonces, chévere esa experiencia y rico que le escriba, ¿no? Que escriba eso que está viviendo. Y es cambiar ese, bueno, todos sabemos que la particularidad que tiene el modelo de comunidad terapéutica, sí, que es entre comillas muy rígido, que te dice debe ser así y si no es así, la
persona debe estar en otro lado. No, Pero y el esto único hace que se fin, cambie es ese... la abstinencia, que es ese. Exactamente. No, no. Exactamente, y pues obviamente para nadie es un secreto, y eso ya lo tiene estipulado en salud pública, de que la abstinencia no es la solución. ¿Sí? Entonces, Puede ser, pero no lo es para todo el mundo. Hay otro tipo de soluciones intermedias que le pueden funcionar a mucha gente, pero eso no sabemos bien cómo hacerlo. Hay que construirlo con ellos. Porque no es una exactamente. receta, ¿no? No es que tú le digas, bueno, mijito, entonces entramos en proceso de reducción de daño y su merced entonces mañana se mete 2 y pasado mañana 1. No, eso no funciona así. No, exactamente, y lo bueno es las particularidades holísticas que da este modelo, o sea, cada persona, lo que tú decías hace en la clase pasada, en el encuentro pasado, y es que a pesar de que hay dos personas que tienen la misma enfermedad, son dos personas que son totalmente diferentes, y que la manera de abordar el problema tiene que ser totalmente diferente y tiene que ser más acorde a la realidad de cada uno de estos agentes. Y a la realidad de las comunidades en las que ellos viven. Porque Exactamente. recuerda que si no tenemos en cuenta la comunidad, luego cuando la gente sale del encierro de la comunidad, vuelve otra vez a su fragilidad social, que si no hay algo preparado allá se caen. No, Es como romper esa burbujita porque cuando están dentro de la institución están en una burbuja claro. donde no hay comunidad y no tienen, entre comillas, esos factores de riesgo, ¿sí? Pero mira que es importante que este modelo o lo que está viviendo en este cambio, pues ahora que la compañera hablaba de ICBF, también están empezando a abordar cosas diferentes. Por ejemplo, tengo un programa de responsabilidad penal, ¿sí? Donde se manejan prácticas restaurativas y donde se tiene en cuenta no solo al muchacho, sino a la víctima y a la comunidad, ¿sí? Donde esa comunidad está tomando ese papel relevante que no debe haber perdido nunca. Total, total. Eso es una cosa compleja y que requiere un montón de mediación, que es como la parte del CBS y de la parte de la estrategia comunitaria que soporta, digamos, el darle usted un lugar a la comunidad implica abrir canales de comunicación y de mediación de problemáticas, de formas de ver el mundo, de, ¿no? Entonces es, bueno, muy interesante, complejo, pero muy interesante. Entonces, rico que no lo compartes, Jesús. Vale, vale que sí. Gracias. ¿Quién Hola, más está por ahí? buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Belsi. Hola, Belsi. Ahí no le pasamos por encima todas las manitos azules, pero bueno, dele pues. Y ahí luego las manitos van destapándose en la medida, porque no supe cómo, Es en qué que, orden levantaron. Dale, Belsi. es que no veo la manito, por eso me gustaría hacerlo, porque no veo la manito hoy para solicitar la palabra. Hágale, Bueno, ahora Inés le explica por el chat por dónde y hágale, cuéntenos. bueno, escuchando las experiencias de mis compañeros, quiero contarles que en el departamento de Casanare, ahora que estoy empapándome en esta nueva administración, aquí desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, se está desarrollando los centros de escucha y las zonas de orientación en el departamento. Para este departamento se pasó un proyecto a LOCAT y se lograron implementar 7 centros de escucha y, y 9 zonas de orientación en todo el departamento. Entonces, estaba leyendo un poco todas las herramientas que tenemos en este curso y viendo lo que nos exponen, porque ahora pues tengo que asistir a las reuniones, lo que nos exponen allá, las experiencias que tuvieron los profesionales de apoyo, me quedan muchas cosas de satisfacción de ver cómo desde un trabajo hecho en la comunidad y para la comunidad, ¿cierto? Porque como se hace desde la comunidad de este centro de escucha, hay muchas formas de ayudar a las personas. Entonces, es una experiencia muy bonita, igual que los centros de las zonas de orientación escolar. También se ve cómo los profesionales que estuvieron allá en estas instituciones presentan unas actividades muy llamativas, como fue breakdance, fútbol para la convivencia, taller de DJ,
y un muralismo, se llama así la otra actividad que hicieron. Entonces, los chicos muy emotivos, construyeron las redes, nos hablaban de las redes, y todo esto me hacía ver el trabajo que estamos haciendo actualmente con este curso. Es muy particular, muy bonito, y como te comentaba anteriormente, con mi comunidad que escogí, no pude trabajar, entonces quería contarte que escogí, ahora tengo 2 propuestas, pero no sé si lo hago acá o lo hacemos internamente en un encuentro este fin de semana. No sé si te puedo llamar el sábado. Sí, sí, lo hacemos, sí, el sábado por la mañana estoy conectada, entonces podemos hablar un ratico y lo precisamos. Ah, bueno. Pues muchas Sí, gracias por ese compartir, porque es como ver que funciona, ¿no? Que cuando se hace distinto produce otros resultados. sí, y aquí se hizo un entrenamiento Trinet. De hecho, yo participé el año pasado en el entrenamiento Trinet, pero ha tenido muy buena acogida porque es una encuesta, por decirlo así, es una entrevista que se hace con las personas que consumen, y de ahí se hace una intervención breve. Entonces, eh, eso lo presentaban dentro de los profesionales, lo hacían dentro de los centros de escucha, y son unas experiencias donde se orientan personas que consumen realmente, que quieren, que, como decía el compañero ahorita, el cambio se hace con la reducción del daño. Ahí se empieza a hacer la intervención para disminuir el consumo. No vamos a erradicarlo, pero sí, no se va a erradicar, pero sí se va a empezar a disminuir el riesgo. Y es muy satisfactorio ver cómo ellos presentan que dentro de todo el proceso que realizan, realmente sí se disminuye el riesgo. Entonces, veo que esos centros de escucha, si realmente se logran implementar, van a tener muy buen resultado. Bueno, qué rico ese compartir, gracias, Belsi, entonces hablamos mañana. Olga Lucía, luego Edgar y luego Juan, para darle un orden a las participaciones que siguen. Olga Lucía. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Susana. ¿Cómo están? Hola. Gracias por darme la palabra. Pues, Susana, yo tengo en esta oportunidad, pues, muchas inquietudes frente al módulo. Te cuento que hice la evaluación y no me fue muy bien. Y eso que leí todo el material me pareció en realidad difícil, pero menos mal que una compañera por ahí estaba comentando que se sentía no tan segura pues, de lo que está haciendo, y yo le estaba escribiendo en el chat que yo me sentía igual. Porque no, yo pensé que la evaluación debo entrenarme mucho más. Señora. No, que esas cosas, yo también la primera vez que lo hice probando el módulo me fue pésimo, o sea, ese conocimiento de respuestas así, pues tiene tanto de ancho como de largo, ¿no? Entonces, y estamos es para aprender, entonces, como... Sí, pero lo he hecho a conciencia. Pues resulta que he estado leyendo, nosotros vamos a hacer pruebas de alcoholemia en mi organización. Entonces estoy haciendo todo el proceso de compra y resulta que hay una normatividad que es el decreto 1108 del 94, en donde dice que hay unos oficios que requieren que se les haga prueba de alcoholemia, pues porque no pueden estar, deben estar en condiciones óptimas para realizar el trabajo. Entonces, resulta que hay un punto C que dice, y ahí me pareció muy interesante lo que estamos trabajando, pero yo dije, voy a comentarlo porque no sé cómo engranarlo, no sé cómo será. Dice un punto, establecer una red intergubernamental y no gubernamental, perdón, que trabaje en prevención integral para coordinar servicios asignados. Pero en realidad yo no entendí a qué se refiere esa parte, porque pues obviamente que tiene que ver con lo que nosotros estamos trabajando en el curso de establecer una red y eso, pero a nivel gubernamental y no gubernamental, ¿qué se podía hacer? O sea, ¿cuáles son los apoyos, las ayudas? ¿Cómo se trabaja eso? No, pues ese es el estilo de cosas que tenemos en nuestras todas fantásticas leyes, decretos, normas y demás.
que son divinas, que se supone que usted debería tener, usted como Banco de la República, debería tener una red y tener unas reuniones periódicas con Secretaría de Salud, con el Instituto Nacional de Salud, con, bueno, INVIMA, yo no sé, o sea, eso habría que ver quiénes son, digamos, en el Estado, quiénes tendrían responsabilidad con eso, pero porque se supone que ellos están planteando que le haces la prueba de alcoholemia y entonces los que detectas con alcohol, ¿qué haces? Pues tiene que haber una red para apoyarlos, en teoría. Eso no existe, entonces el que por eso es el terror. Le descubren la alcoholemia positiva y pues ¿cuál es la opción? Ir donde la psicóloga un poquito, un rato, conversar, pasar por una matrícula condicional o que sería en el colegio y en la empresa es como que bueno, cuidado que está bajo observación. Entonces, pues eso no, debería haber una articulación del Estado que apoyara a las empresas. Yo no sé si tú conoces, el ministerio desarrolló todo un material sobre prevención con empresas, responsabilidad, digamos, de salud de las empresas. La caja de herramientas. Exacto, ahí hay material de la caja de herramientas, pero eso nunca se implementó en realidad, se hicieron talleres y cosas, pero eso no existe, ¿no? Entonces, pues volvemos al dilema suyo, ¿no? Como, imagínese, usted está aquí estudiando reducción de daño para irse a hacer pruebas de alcoholemia, socorro. O sea, es totalmente, es totalmente. Pues mira que sí, qué cosa no tan paradójica. Mira que hoy cuando estaba haciendo todo el proceso de contratación, yo decía, pues nosotros contamos con una política, pero obviamente que en la política está establecido que se deben establecer esas pruebas, pero eso tiene que ser complementario. Y yo dije, acá pues obviamente que tengo que aprovechar todo esto, debe ser complementario con el que si sale positivo, pues debe haber una entrevista, debe saber qué fue lo que pasó, por qué salió positiva, para que no haya esto, ¿cómo se llama? Cuando es cruzado, que por decir algo, tomó... Falsos positivos. Eso, como los falsos positivos. Exactamente. Entonces, en ese sentido me parece interesante también implementar esto, aunque de todas maneras pareciera que fuera una medida coercitiva que los empleados podrían decir, pero ¿cómo así? O sea, me están haciendo una prueba de alcoholemia y después me llaman a un programa, como que no tiene sentido, ¿cierto? Pero además, bueno, yo no sé, yo no lo sé, pero yo pienso de lo que yo sé de derechos humanos, que eso es anticonstitucional. Que una empresa resuelva hacerle pruebas a sus empleados y condicione, porque a ustedes le preguntan, ellos firman un consentimiento informado, eso cómo funciona, pero bueno, eso es harina de otro costal, porque eso es lo mismo que llegan a los colegios y les hacen prueba de orina a los muchachos, eso es contra los derechos humanos, eso no, Sí, eso claro. no, eso no se puede hacer, entonces un poco, bueno, lo mismo que el VIH, o sea, la gente no le pueden pedir prueba de VIH por derechos, pero lo hacen. O sea, las empresas lo hacen y eso. Entonces, eso que dices de suavizar un poco y decir, bueno, venga, miremos, no sea que estemos cometiendo una injusticia, pues digamos, es una medida de reducción de daño en medio de una medida totalmente represiva, ¿no? Porque las pruebas están metidas dentro de todo el andamiaje de la prohibición dura. Entonces, bueno, mañana nos vemos y un poco conversamos más a fondo como las cosas, pero sí es un contrasentido. O sea, la pregunta ¿es posible pensarse una estrategia de reducción de daño dentro del banco? Eso es como la gran pregunta, ¿no? Que, Sí. que de pronto la respuesta es no. El momento político y el momento actual no da para eso, entonces toca pensar otra cosa, porque pues uno tiene que ser coherente con pues donde está, o sea, luchar contra molinos de viento, no. Pero pues chéveres las reflexiones, ¿no? Porque a usted se le abren panoramas que de pronto van a ayudar a mucha gente o a suavizar relaciones que producen daño, ¿no? Entonces, pues, bueno. Sí, y mira que es coherente, Susana, con el otro módulo en donde aparecen el audit y todo ese tipo de pruebas que deben establecerse, lo que decía Belsi, creo,
que es lo que se ve en el treatment, ¿cierto? Lo que, y todo ese tipo de pruebas que se deben establecer para hacer el filtro, identificar y poder ayudar, que también es interesante esa parte. Total, total. Cuando el filtro no se convierte en un colador, ¿no? Que es como, porque a veces los filtros se vuelven coladores y entonces sacamos lo maluco y dejamos lo bueno. Entonces es como, si es para ayudar es chévere, pero si es para señalar ¿qué es la reflexión que hay que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar esa información para que eso no se vuelva vox populi, ¿no? Como, entonces, Sí, sabes, a mí qué me pasa, compañeros, que les quería compartir, a mí me parecen muy chéveres esos foros, los foros de discusión, sí es que se llaman así, ¿cierto? Los foros. te deja tu huella. Eso, deja tu huella, porque hay comentarios súper interesantes y a mí en oportunidades me ha permitido tener claridad de la información que he leído y que están en los documentos, pero hay muchos compañeros que aterrizan eso. Ujú. En este último, que me ha parecido en realidad difícil, he leído los foros hasta ayer y pues todos decían en general lo que yo encontraba era que muy bonito, que esto me ayuda. Y yo decía, pero ay, no encuentro algo más aterrizado que me ayude a aclarar el concepto. Entonces yo no he participado y me parece muy chévere que ojalá las personas que tienen bastante o experiencia al respecto pudieran compartir en el foro esas cosas que permiten a los que sabemos menos entender un poco como más en la acción de todo el tema. Entonces usar también los foros ustedes, las que se sienten como, escribirlo ahí, no sé qué hacer, me siento confundida, ¿no? Como, Yo debo escribir, pero dije, voy a decirlo hoy. Ay, bueno, mañana lo quiere que escribo. lo comparte, pero también que lo escriba, porque aquí no están todos. Ajá. Gracias, Sí, Natalia. Vale. gracias. ¿Quién seguía? Yo dije un nombre y después, no sé, Edgar, tal vez, Monseñor. Monseñor. Aló, sí, estamos, Estamos. sí me escuchan, sí. Sí, señor. Bueno, ¿cómo les ha ido? Los saludo muy calurosamente. Me quedó sonando algo por tal en este tema de reducción de daño, porque es que para mí me preocupan varias cosas. Haciendo un paralelo un poco con el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo obviamente es algo que la gente toma fácilmente, toman. El hecho es que unos pueden y otros no. Chicas, apaguen las cámaras Y para que cuando se oiga mejor. o, Monseñor, o de pronto quite la cámara para que se oiga mejor porque se está oyendo cortado. las que buscan Quitar la cámara. apago. La cámara porque es que se está oyendo más mal y las chicas también apaguen sus cámaras. Eso, ya. Ahora sí. Entonces, estaba yo haciendo ese paralelo, ¿no? Ese paralelo con el alcoholismo, ese paralelo también en los centros de rehabilitación o en las comunidades terapéuticas, o todo lo que de una u otra manera hacen las personas encargadas para ayudar a las personas. Paralelo ahora con lo del alcoholismo, ¿no? El alcoholismo de una u otra manera, pues hay personas que pueden consumir alcohol, pueden consumir drogas, pueden consumir alcohol, particularmente hay otras que no. Hay otras que se van que de una u otra manera no pueden, así el alcohol se les diga, hombre, como les dicen las amas de casa o las esposas, verá, mijo, yo le traigo una canasta de cerveza, se la toma acá, o venga con sus amigos, o, en fin, muchas cosas que de una u otra manera las familias y todo les hacen, digamos, la aceptación de que tomen, pero de una u otra manera resultan problemático el consumo de alcohol. Ahora, eso mismo pasa que hay que ser, o para mí, ese concepto en ayudar en la reducción del daño, porque de una u otra manera hay personas que no lo pueden hacer, hay personas que sí pueden ir disminuyendo poco a poco dentro de este concepto de construir, de edificar, de hacer, pues van de una u otra manera metiendo o consumiendo drogas de una u otra, pero hay otras que no.
Y ahí es donde yo pienso que no a todas las personas, por eso pienso que este curso son muy importantes para poder tener una empatía perfecta con estas personas que uno va atendiendo. Y también tener aterrizado el hecho de que no todos le vamos diciendo, oiga, venga, pues bájelo, o venga, oiga, no, porque de una u otra manera no estamos siendo responsables, sino estamos diciendo, este modelo es tan bueno porque quitamos la moralidad y quitamos el cuento que ahorita estamos hablando de la moralidad y la... No, quiero es aterrizar que hay unos que se pueden y a otros que no se pueden. Fíjate, las comunidades terapéuticas, nosotros tenemos las comunidades terapéuticas que de una u otra manera hemos tenido que cambiar el módulo en cuanto, porque una comunidad terapéutica está dedicada al estilo del personaje, no de una u otra manera a cambiar la conducta adictiva o no, eso va como resultado de un cambio de vida y un cambio, sino que de una u otra manera la comunidad terapéutica cambió en un momento dado. Y pues a la gente se le dice, deje de consumir porque si no, no vale la pena. No, yo pienso que hay cosas que se han cambiado, sino que hay que, no sé si me haga entender, es como el hecho de poder aterrizar un poco este concepto porque me parece súper bueno. Incluso hay personas que hemos atendido donde la reducción del daño es súper bueno. Le cuento la experiencia de un personaje y es habitante calle, donde él vivía más o menos 6, 7, 8, 9, 10 meses, 11 meses salido de la calle, pero en ese momento recayó. Obviamente, el llamado que él me hace es, padre, la verdad yo no vuelvo y tal, y chao, y chum. No, ese es porque hay culpabilidad y que tienen que dejar o no. Posteriormente me llama y le dije, hombre, no, venga, hablemos, dialoguemos. Me parece perfecto que usted haya vuelto... que me haya llamado, me parece interesante. El hecho del cuento, para no alargar el cuento, fue que hubo una aceptación con él y ya se devolvió, no se dijo usted un descarado, usted no, sino que ha mejorado enormemente su situación, no está pensando en el consumo como algo, sino se le hizo un acercamiento que se le quitó en la cabeza el hecho que parar es la solución. Y él ya lleva más o menos alrededor de año y medio y pues sí, fume marihuana, pienso que algunas veces, pero ya no es lo mismo, no es lo mismo. Y pues ya no es el cuento, ¿no? El cuento no es ese. Entonces, eso es lo que les quería compartir, me parece muy chévere, pero ese es el tema, ¿no? El tema que a mí me preocupa bajo ese concepto es que no a todos le pongamos la bandera meta, porque hay unos que así metiendo no pueden. Total, total. Cierto, que me pareció chévere la aclaración que tú hiciste ahora, que hay unos que sí, hay otros que no, me parece muy, muy interesante ese hecho. Claro, además porque es que todavía tenemos montones de cosas por aprender. O sea, hemos aprendido que cambiar el acercamiento funciona. Eso hemos aprendido. Hemos aprendido que la reducción de daño puede ser un camino que nos lleve a algo más, que tenga mayores posibilidades de llegar a lo funcional, ¿no? Y que disminuya el sufrimiento de él, de su familia, bueno, Sí, de la correcto. sociedad. Pero como dices, también yo estoy totalmente de acuerdo en términos de que también hay otros componentes psicológicos del ser, de la historia personal, que hacen que haya personas para las que la reducción de daño no es una alternativa porque van a estar de tropezón en tropezón, es decir, estoy bien 10 días y a los 10 días me vuelvo un 8 y acabo hasta con el miedo de la perra y luego entonces vuelvo otra vez y se vuelve una cosa crónica, ¿no? Entonces, Correcto. agrego a eso, porque pues como hemos hablado harto, lo cual me parece maravilloso que hablen mucho ustedes, seguramente no lo voy a alcanzar a decir hoy, pero luego lo miramos. El tema de la reducción de daño tiene escalas y grados, y entonces no es lo mismo la reducción de daño con un habitante de calle que tiene todas sus necesidades básicas insatisfechas a una persona que está, digamos, en otro tipo de contextos, ¿no? Entonces, eso no lo tenemos claro. No lo tenemos claro, lo tenemos que, lo que ustedes están haciendo desde sus comunidades terapéuticas, desde modelos muy ortodoxos, digamos, que claro, han ido variando porque el mundo ha variado, pero que siguen siendo ortodoxos, es súper valioso porque ahí se va a dar una conjugación
que nos llama más al equilibrio y a la flexibilidad. No todos los modelos le funcionan a todos. Entonces, lo que Correcto. tenemos que aprender es cómo hacemos para ese tamizaje y para además permitirle a las personas decidir y no volver a caer en que le ponemos la etiqueta, este sirve para reducción de daño, este no. ¿No? Sino que sean ellos los que un poco puedan elegir y decir, sí, no, definitivamente yo no puedo probar una vecesita porque vuelvo y me escurro, ¿no? Entonces, Sí, pero chévere. yo creo que uno de los principios básicos, para no decir que se está coartando, pienso que uno de los principios básicos para aceptar a una persona que salga de las drogas es, yo quiero salir, porque de lo contrario, si no lo dice, ahí sí estamos diciendo que lo vamos a cohibir. Y un adicto para cohibirlo es como sobao, ¿no? Como para decirle, no, usted tiene que, yo diría que no tanto. Un adicto es bastante manipulador en su concepto. Entonces, ¿sabe hasta dónde llega decir que uno cuarta la libertad de un adicto para que no lo haga? No, eso yo Sí, pienso que no, no. por supuesto, El pero adicto, digamos que una decisión informada, ¿no? Que realmente tengan la oportunidad de hacer la claro, reflexión, claro. que a veces no hay esos Ok. espacios. Entonces, Eres muy amable, muchas gracias. a ti Y muchas formidable todo, pues yo estoy aprendiendo muchísimo y me parece muy bacano. Muchas gracias. qué bueno, qué rico, gracias. Venía Juan Profe, Carlos, ¿o quién? sí, sí, ¿Quién? sí, soy yo, sí, sigo yo. Dale, dale, Juan Carlos. ¿Me escucha? Juan Carlos o Steven. Ah, Ah, es que hay dos Juan Carlos. Juan Carlos Delgado, que Juan Carlos. Qué pena No, si no, los no, estoy. cualquiera de los dos, yo no sé, cualquiera. Ya lo abriste tú, charla tú y luego entra Juan Carlos. Se lo abro. Bueno. Muy buenas noches, profe, muy buenas noches para todos los compañeros. Profe, me parece que, a ver, tengo varias preguntas como siempre y son pues, bastante concordantes con algunas, pues con las intervenciones que los compañeros han hecho. Las preguntas son primero, ¿cómo podemos definir consumo responsable de drogas? Lo segundo, ¿cómo podemos definir consumo problemático de drogas? Lo tercero, ¿cómo podemos definir, como está planteado en la norma, que habla de consumo nocivo de sustancias psicoactivas? Otra pregunta que tengo es un aspecto que indiscutiblemente se debe tener en cuenta en el trabajo de adicciones, en cualquier nivel y sobre todo en esta nueva estrategia, por decirlo de alguna forma, la estrategia de reducción de riesgo y daño, y es cómo se da el componente ético en el trabajo dentro de la que son la estrategia de reducción de riesgo y daño. No estoy hablando de moral. La moral, el término moral es un término bastante interesante, muy profundo entre otras cosas, pero tiene, hasta mi conocimiento tiene cierta relación, pero son dos conceptos independientes. Me explico. Se habla de una ética social, si no lo queremos hablar pues, de otra forma, se habla de una ética profesional, pero indiscutiblemente es un aspecto que desgraciadamente muy pocas veces se tiene en cuenta y sobre todo la connotación por la implicación que esto tiene. La otra pregunta es la importancia del trabajo interdisciplinario y más que interdisciplinario, el trabajo transdisciplinario para que esta estrategia tenga elementos de éxito en esa terapéutica, en ese trabajo con los diferentes niveles. Y de todo esto también quiero pues como plantear una reflexión con respecto a los modelos que han existido en el trabajo en adicciones. Quiero comentar aquí algo, también como dejando mi huella, valga la herramienta. Dentro de todo el tiempo que he trabajado en el tema de adicciones, me he encontrado con algo en diferentes espacios, en diferentes momentos. Hace más de 20 años que trabajo en este y también en el momento actual. Y es cómo se parcializa en cierto sentido los distintos modelos y las distintas corrientes que técnicamente se han identificado para el trabajo en adicciones. Por ejemplo, el modelo médico asistencial y también relacionado con lo que usted decía, profe, ahorita, antes se llamaba modelo médico psiquiátrico, que era cuando se psiquiatrizó desafortunadamente
la problemática adictiva. Afortunadamente eso cambió radicalmente, no solamente desde el punto de vista discursivo ni del paradigmático, sino aún desde el punto de vista técnico. Ya se llama el modelo médico asistencial, modelos de comunidad terapéutica, hasta el modelo, el modelo legal, que también se ha identificado dentro de esto. Pero mi reflexión es en este sentido. Vuelvo y repito, a partir de mi experiencia, mi vivencia y diferentes situaciones que me ha tocado a mí vivir. Yo no entiendo por qué, sobre todo en nuestro medio, ha habido una tendencia, pues si el término suena duro, presento disculpas, una tendencia al ataque entre modelos. Y yo no he identificado, vuelvo y repito, a partir de las experiencias, que esos ataques, porque a ese nivel se ha llegado, es producto del desconocimiento. También me explico, pues, he sido testigo muchas veces que el modelo médico asistencial ha sido atacado o ha sido señalado de una forma inadecuada. Cuando uno puede encontrar, cuando uno dice, un momentico, oiga, no ataquemos el modelo, venga, sentémonos a ver dentro del discurso de complementariedad que es necesario, de complementariedad, de integralidad, de integración que es necesario para que hagamos una construcción conjunta, para que la intervención que hagamos frente a este fenómeno, el fenómeno sea mucho más efectivo. ¿Usted qué entiende por el modelo médico asistencial? Unamos saberes, que es lo que necesitamos en esto, no dividamos saberes, necesitamos estar juntos para poder producir algo diferente y mucho más efectivo. Entonces uno encuentra que aún se señala el modelo, así como también se ha señalado el modelo de comunidad terapéutica y otros, a partir del desconocimiento. ¿Dónde planteo la reflexión? Porque es que también he sido testigo de que este tipo de división, pues es mi denominación, ha generado consecuencias que son en cierto sentido lastrosas. Lastrosas, ¿por qué? Porque en nuestro medio, en nuestro país, en nuestra sociedad, hablo de la colombiana, eso ha generado una especie de retroceso frente al avance que ya deberíamos haber tenido en el trabajo en adicciones. Entonces hay algo pues como esa reflexión y también cuestionamiento muy respetuoso y esa pregunta, ¿cierto? Eso unido a la parte de la pregunta, creo que la última pregunta de las 5 que he hecho, en el sentido de la interdisciplinariedad y sobre todo la transdisciplinaridad que es totalmente necesaria para el trabajo en estas adicciones. Esas son como las preguntas que tengo y quiero también, profe, mencionar unas cosas muy concretas, también desde mi experiencia, pues de una forma muy sencilla, a lo que decía la compañera Olga Lucía, la que trabaja con el Banco de la República, y es compartir pues como también esta experiencia que nosotros hemos tenido, y se sugiere que esos tamizajes masivos que se hacen, sobre todo en el sector empresarial, se hagan como la profe lo acaba de decir, vuelvo y repito, lo comento desde la experiencia institucional, se hagan con muchísimo cuidado. Es más, en este momento expertos, por ejemplo, de España, de Portugal, etcétera, que tienen un avance más fuerte que nosotros tenemos con respecto al tema, ya están dejando de recomendar esos tamizajes masivos que se hacen a nivel empresarial. O que si se van a hacer, pues se hagan precisamente producto de esa creación de redes, de esa integración de redes, precisamente por lo que usted mencionaba, profe, porque muchas veces nos encontramos con una prueba que es efectiva, entonces, por ejemplo, un case más otras pruebas, etcétera, donde se dice, usted tiene un alcoholismo, pero nos encartamos cuando, bueno, tengo un alcoholismo, ¿usted qué va a hacer conmigo? ¿Y qué va a hacer conmigo entre las soluciones que, por ejemplo, tengo entre nuestro sistema general de seguridad social y de salud, que es un sistema muy complejo? Listo, usted me dio positivo para tal cosa, entonces, ¿qué va a hacer? Y muchas veces, como se dice, no nos encartamos frente al tema. Entonces, ¿cuál es el concepto de que eso nos puede colocar como terapeutas o como personas que trabajamos con esto, o que estamos liderando proyectos, etcétera, nos puede colocar en dificultades, y eso se ha demostrado termina haciendo más daño que bien? Entonces es ahí donde uno pues hace la recomendación. Y cuando eso mismo se hace en los colegios o en las escuelas,
eso sí que genera grandísimas dificultades. ¿Cómo vamos a manejar, por ejemplo, que usted mencionaba ahorita, profe, falsos positivos? Que todas las pruebas tienen un porcentaje importante de falsos positivos, pero también de falsos negativos, que obviamente lo contrario. O sea, el paciente sí es un consumidor de drogas, que el papá desesperado lo llevó a que recibiera tratamiento, el muchacho reta a los padres, yo no estoy consumiendo absolutamente nada. Entonces, tanto para los padres como para el terapeuta, el punto que equivocadamente a declarar la situación es unos tóxicos en la orina, y resulta que los tóxicos le dieron negativos por X circunstancia, hasta la mera forma inadecuada de tomar la muestra le puede dar negativo cuando es positivo. Entonces todas las cosas que se derrumban a partir de ahí, el reforzamiento inadecuado que puede dar este tipo de situaciones, y lo mismo sucede, pero de manera, pues, en un sentido, las pruebas no son 100% fidedignas, no 100% fiables, más cuando se habla, por ejemplo, de multitest. A usted le da positivo para cocaína, le da positivo aún para opioides o para antidepresivos, cuando el paciente no ha consumido absolutamente nada de eso. Entonces, las situaciones que eso genera son situaciones bastante complejas. Y también me uno a lo que decía la profe ahorita, lo delicado que el asunto resulta desde el punto de vista legal, sobre todo en el sector empresarial. Entonces ahí pues quiero como compartir esa partecita de la experiencia institucional. Esa es como mi corta intervención. Muchas gracias por, me disculpen tantas preguntas, pero en esto indiscutiblemente en este mundo maravilloso surgen muchas dudas. Profe, y lo último, sí, yo quiero hacer énfasis en eso. De hecho, es una de mis expectativas al hacer este curso. Indiscutiblemente, todo lo que uno trabaja es reducción de riesgo y daño. Es hacer la estratificación, por decirlo de alguna forma, con respecto al nivel que se presenta, de una forma especificada y de una forma individualizada, porque yo creo, profe, y cada vez me convenzo más de eso, y también compañeros, pues comparto muy humildemente el concepto de que la reducción de riesgo y daño, como la estamos entendiendo, es una alternativa. ¿Por qué? Porque es que de la experiencia terapéutica uno tiene otras cosas bastante interesantes. Yo he tenido pacientes, he tenido usuarios adictos con una poliadicción, poliadicciones muy severas, donde uno dice el pronóstico no es un pronóstico favorable. Hablo del discurso médico, me disculpan, y son pacientes que le dan a uno, como se dice popularmente en esto, una palmada en la cara, porque son pacientes que hacen unos excelentes procesos, indiscutiblemente, y a todo un equipo terapéutico, por experto que sea, por especializado que sea, nos da una palmada en la cara. O sea, ha sido una modificación total de su conducta adictiva, y mejora todo su contexto, y a todos nos tumba tanto la percepción, la concepción, el pronóstico. Cuando en un estado previamente habíamos dicho, no, ya este paciente es un usuario que ya debe ser para un programa de reducción de riesgo y daño en el nivel de complejidad superior. Entonces, en esto hay dos premisas que lo he aprendido desde la experiencia. Todos, pues cada usuario con una problemática adictiva es distinto a los otros 99. Cada uno tiene su particularidad, y por eso la necesidad de individualizar frente a esto. Y también pues es como la alternativa de buscar los recursos que el paciente tiene, tanto sus recursos personales como sus recursos de su entorno, para poder aplicar de una forma adecuada y exitosa esta estrategia de reducción de riesgo y daño. Y lo vivo permanentemente con los pacientes de heroína, que todos, pues la mayoría nos podemos imaginar la complejidad de este tipo de pacientes. Pacientes con poladicciones muy severas, pacientes con diagnóstico VAL, como comentaba al principio, que ensombrece aún más este tipo de situaciones, y otros tipos de características dentro de eso. Entonces es como la sugerencia, pues también lo digo de esa forma, si se me permite, de tener sí, un criterio muy fino, un criterio pues muy fundamentado, un criterio técnico muy, pues ojalá amparado desde una visión de un equipo terapéutico, y para poder utilizar
esta buena y maravillosa herramienta. Más cosas para comentar, pero por cuestión de tiempo y no quiero pues como estar en cierto sentido como monopolizando la intervención. Eso es como lo que quiero ofrecer. Muchas gracias, profe y compañeros. Muchas gracias a ti, muy valiosos todos tus aportes. Bueno, las preguntas me dio una idea, porque pues yo podría aquí pontificar y decirle que yo creo que el consumo problemático es tal cosa y tal cosa, pero se me ocurre que voy a abrir un foro para eso y construyamos el concepto, a ver si cuando vengamos al presencial podemos irnos como con unas líneas que nos guíen en términos de, porque es verdad, consumo problemático, ¿eso qué es? Igual, tiene aristas, depende del personaje, depende de los contextos, depende de la edad. Por ahí en el chat están preguntando que qué hacer con los menores de edad, que si se puede hacer reducción con los menores de edad, que ese es otro tema candeloso, dificilísimo, ¿no? Entonces, sería chévere, voy a ver cómo propongo un ejercicio colectivo para que avancemos. En el glosario, no sé si lo viste, en el módulo de bienvenida hay un glosario. Ahí hay una serie de definiciones que podrían orientar, digamos, un abordaje general de esos conceptos que estabas planteando, ¿no? Porque no es lo mismo un consumo problemático que un consumo nocivo, o sí. Entonces, ¿qué es nocivo y qué es problemático? Todo lo problemático es nocivo. O sea, ahí se generan un montón de preguntas muy pertinentes, ¿no? Para poder además, porque parte del tema de construir escenario político y ético o de pensamiento, digamos, de mover un poco algunas de las cosas morales que limitan el asunto, tiene que ver con eso, con aclarar de qué estoy hablando cuando estoy hablando de esto, porque hay muchos términos ambiguos o con interpretaciones diversas o algunas ancladas en representaciones sociales que no permiten como ver el panorama. Ahora, con respecto al tema de modelos, pues evidentemente yo me uno a ti, yo también pues llevo 20 y pico de años trabajando en este tema, yo fui radical, yo fui absolutamente radical, así de decir que las comunidades terapéuticas deberían cerrarlas todas y que eso es una cosa muy horrorosa, y poco a poco la experiencia y un poco el aprendizaje de la complejidad del mundo, de las verdades relativas, ¿no? En todo, me ha llevado a pensar que lo que necesitamos es unir saberes, como decía usted, unir saberes y poner a dialogar lo que nos sirve de las diferentes formas de ver. Además, porque antes los modelos duraban 30 años, ahora con esta velocidad de mundo los modelos pasan tras otro. Y además ahora se juntan porque ahí hay un tema de poder, ¿no? El poder médico, bueno, no solo médico, pero el poder médico tiene ahí un juego importante. El poder y el negocio, que significa lo terapéutico cuando entró en toda esta locura de un sistema de salud montado alrededor del dinero, ¿no? Entonces, pues muy pertinentes todas las cosas que planteas y voy a procurar, y si tienes más ideas de cosas que podamos, y los otros también, compañeros, pues chévere. Y a Olga Lucía decirle, mire, ahí encontró un asesor para las pruebas, ese sí sabe de eso. Porque yo lo que sé es que me parecen espantosas y que dan falsos positivos horrorosos. Entonces, pero ese hombre sí sabe porque lo ha trabajado y además lo ha trabajado desde la institucionalidad y además tiene el emblema médico que permite que de pronto su jefe lo escuche. Y se lo digo, digamos como de que esto también puede generar unas redes de apoyo de gente que maneja otros discursos, pero tiene la investidura que permite hablar como pares, ¿no? Por eso me encanta tener monseñor, tener doctor, tener gente especialista, muy especialista en drogodependencia, un poco pensándose el tema porque todas ustedes son líderes de opinión que van a poner eso a girar en distintos contextos. Entonces, pues ahí vamos caminando, abriendo brecha, a ver si dejamos de pelear y dejamos de competir, porque también está todo el tema institucional de competición, de quién es el mejor, quién tiene quién se gana el premio o publica de primero en el journal. Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas que cuando lo miramos desde lo relacional se suavizan, ¿no? Y bueno, la experiencia nos ha mostrado que realmente no hay
una cosa que sirva para todo el mundo y que el tema de los niveles, de las situaciones es importante. Bueno, y entonces ahí estaban Edwin y Profe, Juan profe, Carlos Osorio también. Señor. profe, una cosita así muy pequeñita, ¿no? Sí, sí, obviamente pues yo leí del principio el glosario. Y yo quiero hacer la pregunta con respecto a la parte, por ejemplo, de consumo problemático, consumo nocivo, consumo, etcétera, uso recreativo, etcétera, porque es que ¿quién cree algo tan aparentemente sencillo? Tiene unas peculiaridades muy complejas y muy interesantes dentro de esto. Por ejemplo, yo me tomo 2 cervezas y me emborracho, por decir algo. Otra persona, para mí es consumo nocivo, para otra persona es algo totalmente diferente. Para mí es un problema emborracharme, embriagarme. Para otra persona, ¿qué significa el embriagarse? ¿Qué significa como decimos aquí en Antioquia, pues el trabarse con medio bareto de marihuana? Entonces, es lo que yo digo, la variabilidad de la terminología con respecto a un contexto y, y que eso indiscutiblemente marca referentes para poder hacer un buen trabajo o un buen planteamiento desde la aplicación de la estrategia de reducción de riesgo y daño. Profe, y lo último que quiero decir es totalmente de acuerdo con lo que mencionaron ahorita varios compañeros. De hecho, uno lo vive en experiencia, en la institución lo vivimos. Hay pacientes que no son para todos los modelos, pero muchas veces hemos cometido el error histórico que nos casamos con un paciente, por decirlo de alguna forma, con un usuario y queremos ser el salvador, el salvavidas para ese paciente, cuando también estamos haciendo algo contraproducente. Por ejemplo, nosotros en Carima tenemos pacientes con un trastorno de personalidad que es muy severo. Por ejemplo, trastorno de personalidad, un paciente con un trastorno sociopático, que es el paciente, nuestro modelo dentro de la corriente que nosotros aplicamos, no es un paciente para nuestro modelo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mandamos para una comunidad terapéutica porque ese paciente se beneficia más del elemento conductual, de la intervención o del abordaje o del apoyo conductual. Y uno posteriormente encuentra que son pacientes que hacen un modelo exitoso, pacientes que hacen un tratamiento exitoso, por decirlo de alguna forma, modifica todo ese contexto adictivo y contexto comportamental relacionado con lo adictivo, que en Carima no lo podemos haber logrado. Entonces también es como la reflexión que uno plantea de la experiencia, porque sí, uno también es testigo de que muchas veces cometemos el error. No, venga para acá, acá la matriculamos, acá lo dejamos y tenemos que ser sus salvadores y nos volvemos como institución con una baja tolerancia a la frustración, cuando lo podemos lograr, porque no es una estructura propicia para el modelo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces también tener como esa parte de permeabilidad, yo diría que también de sentido de humildad institucional dentro de determinado modelo para decir, no, yo no es suficiente lo que yo lo puedo ofrecer a él, ¿cierto? Y el último comentario, profe, es también, no sé por qué siempre nos enfocamos en el tema, o tenemos la tendencia cuando hablamos de droga, a enfocarnos en el tema toxicológico, pues el tema urgente. Ajá. Cuando hay un componente que creo que es mucho más importante, más difícil de intervenir, más difícil de trabajar con él, que es la parte comportamental y conductual relacionado con la adicción. También quería, y también sobre eso, creo que hay bastantes herramientas que podemos explorar y podemos aplicar desde la estrategia de reducción de riesgo y daño. Ahora sí, no hablo más. Muchas gracias. Gracias por... Gracias a ti. Bueno, ahora hago otro comentario, pero entonces sigamos con los compañeros. Juan, adelante. Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Qué decir después de estas intervenciones que me parecen muy aportantes? Yo simplemente quisiera como referirme a la intervención del anterior compañero que me parece bien interesante, habría mucho que discutir allí. Y justamente algo que me parece a mí pertinente es cómo se pasa de la clínica de la mirada a la clínica de la escucha. ¿Sí? Yo creo que si uno se dispone a tener en consideración modelos como estos, en los cuales hay dispositivos de base comunitaria, zonas de escucha, lógicas en las cuales justamente lo que se está permitiendo es escuchar al otro que dice algo de su consumo y dice algo y propone algo, o aun cuando no diga nada, ya eso es una forma de decir también.
Porque yo creo que esa sería la lógica con la cual se podría responder el para quién es un consumo problemático, para quién es un consumo nocivo, pues justamente escuchar implica algo de lo que dice el otro sobre su propia historia en el proceso de consumo de sustancias. Distinto al mirar donde se ubica uno viciado por un discurso cualquiera que fuere, médico, psicológico, social, comunitario y demás. Yo creo que hay una discusión que tiene mucho contenido epistemológico y que sería muy interesante tener la posibilidad de ampliar en un escenario que seguramente podría ser el que tú propones, Susana, en relación a la parte del foro y demás. Se me ocurre pensar en este asunto de los discursos de poder, una perspectiva bastante Foucaultiana pues al respecto de lo que pasa con el discurso médico, particularmente con un texto de Michel Foucault, que bueno, son dos textos, a decir verdad, el nacimiento de la clínica es uno de ellos, y el otro es el poder psiquiátrico. Simplemente como un aporte pues en relación a esta discusión que me parece absolutamente pertinente y muy favorable. A mí me gustan muchísimo ese tipo de discusiones, y yo creo que la lógica sería es quién escucha, desde dónde escucha también, ¿sí? Porque no se trata de oír, se trata de escuchar. ¿Y qué implica eso de una escucha clínica, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué es escuchar clínicamente hablando? Bueno, eso por un lado. Lo otro ya en términos de la vida mundana, en términos de este ejercicio con el CRIC, he tenido una serie de retos muy importantes, y es justamente en el orden de cómo pensar la implementación de la estrategia con mi población. Yo estoy nuevo en este grupo, pues eso es una sesión que estoy tomando porque justamente ayer, en medio de los desplazamientos que tengo que hacer por todo el eje cafetero, no alcancé a conectarme ayer. Yo soy reintegrador clínico de la Agencia Colombiana para la Reintegración, entonces tengo que estar haciendo atención clínica de 52 municipios. Y es en línea con eso una preocupación que yo tengo, y me perdonan si de pronto ya en este grupo la habrán hablado, porque yo creo que el grupo tiene unos perfiles que ya vienen como muy en avanzada, seguramente porque algunos de ustedes ya tienen el trabajo directo pues con las comunidades terapéuticas y demás. Pero yo en este caso estoy justamente pensando en cómo fortalecer procesos no solamente en el orden de la mitigación, sino de la prevención. Ya tenemos una serie de excombatientes que vienen con problemas de consumo muy importantes, pero consolidar una comunidad es un asunto que me ha generado bastante dificultad, pensando en que tengo algunos casos aislados y son muy dispersos en todo el territorio. Y a veces pues pensar este asunto de CIDIES, estaba pensando fortalecer por una iniciativa de lo que hemos compartido internamente acá en el grupo territorial del eje cafetero, la posibilidad de trabajar con enfoque étnico. Ha sido una necesidad y estamos pensando unir esfuerzos con el profesional integrador que tenemos en Pueblo Rico, Risaralda, para ver cómo podemos, hay unos indicadores de consumo de alcohol muy elevados en población en Verachamí que estamos atendiendo nosotros, y que justamente tiene unas raíces en unas prácticas culturales e idiosincrásicas muy importantes. Y en ese orden de ideas pues tenemos diferentes retos. Lo que yo he necesitado es, y se lo contaba a Susana de manera personal en una llamada, es cómo empezar a acotar esto y cómo discernir realmente cuál va a ser en beneficio de la población, en beneficio de la comunidad, la metodología. Si me quedo con Pueblo Rico y hacemos un trabajo común con el otro profesional reintegrador que tenemos allá, o me quedo con los casitos que tenemos de consumo problemático con situación de vida en calle en la ciudad de Pereira. Quería como proponer esto porque seguramente algunos habrán tenido algún tipo de experiencia particular también en eso, y de pronto podrían ayudarme a pensar en cuál podría ser una buena alternativa. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Pues ustedes son otros que tienen un escenario súper complejo, y además, pues, ¿cuántos miles de personas tienes? ¿Cuántos municipios? Tú estás moviéndote permanentemente. Sí, yo tengo 52 municipios en promedio, son No, los 3 pues qué departamentos de belleza. Risaralda.
Pues en mi caso es por cuestión pues de mi rol, que yo soy el único clínico que hay para los 3 departamentos. Los demás son profesionales reintegradores que están formados en diferentes áreas y que están directamente en campo. Entonces a mí me toca ir a hacer supervisión de los casos, ir a hacer acompañamiento de los profesionales y cómo verificar cómo está la red de salud actuando en relación a los componentes. Entonces yo sí estoy moviéndome constantemente por los 3 departamentos, que ese es el reto pues que a veces es, el cuerpo no da abasto. No, pues evidentemente ni el cuerpo, ni el alma, ni la cabeza, mijo, porque con semejante tarea, o sea, eso es una cosa que son de los limitantes importantes, ¿no? Porque una persona sola haciendo ese trabajo y además recibiendo todo el tiempo toda clase de dificultades, porque el camino está plagado de dificultades, es bastante complejo. Pero pues con respecto a nuestro trabajo, evidentemente trabajar con una comunidad no es factible en términos de que estás en movimiento. Entonces, lo importante, Juan Carlos, sería, o sea, el tema tiene más que ver con la parte metodológica y me parece interesante el planteamiento y lo hablamos con el otro compañero y la otra compañera también que hay de ustedes en el curso, de la posibilidad de permear con el discurso a los demás compañeros, de instalar un poco la perspectiva de escucha y reducción de daño como alternativas para acercarse a personas que les llegan con unas problemáticas no solo de consumo, porque pues, tal vez el consumo en muchos casos es lo menos complejo de lo que les llega ahí, o es uno de los, digamos, de los factores que complejizan, pero son los problemas de fondo son otros. Dale. Desde luego, Susana, justamente al interior de todo este proceso de la atención en el componente clínico, para los compañeros de este foro que están escuchando pues apenas este componente, nosotros trabajamos con excombatientes de grupos que han tomado pues la decisión de reintegrarse a la vida civil. Estamos haciendo construcción de paz mediante la Política Nacional de Reintegración. Justamente ese proceso, Susana y compañeros, es uno de mis objetivos fundamentales al hecho de haber ingresado pues a la formación CRIC, y es que parte de mis responsabilidades también es generar unas herramientas con las que nuestros profesionales reintegradores tengan un saber técnico con el cual abordar el proceso pues, de atención de sus personas en proceso de reintegración y de sus grupos familiares. Hemos implementado diferentes metodologías. Una de las iniciativas que yo tengo, por ejemplo, después de esto, es tener la posibilidad de generar una zona de escucha dentro de por lo menos los municipios capitales. Hemos intentado articularnos con las secretarías de salud que tienen el componente de SPA para las principales ciudades de Caldas, Manizales en ese caso, Pereira y Armenia, pero a veces en lo metodológico es un asunto muy complejo, porque ya tienen ellos dentro de la red una zona de escucha en algunos sectores, pero a veces son sectores en los cuales desafortunadamente nuestros participantes de la ruta de reintegración no tienen la posibilidad de acceder. Además, porque si uno comprende, o por lo menos así lo he entendido yo hasta el momento, el espíritu, por ejemplo, de una zona de escucha, un dispositivo de base comunitaria, puede ser más un pretexto para que la gente venga a conversar, un pretexto para que la gente pueda encontrar algunas lógicas en las cuales tengan las alternativas de generar otro tipo de cuestionamientos entre su propia vida. Y si acaso, de pronto, dentro de los pretextos está la necesidad de hablar sobre el asunto del consumo y demás, pues chévere, porque también tendríamos unos profesionales que están advertidos de cuáles son las lógicas para poder atender algo de ese orden. Total. Entonces la idea es que después de todo este proceso hacer una transferencia metodológica. Yo ya había dado esto pues con el coordinador del grupo territorial y lo hablábamos también a nivel nación con las referentes de la ACR, de la Presidencia de la República, para poder justamente que este tipo de iniciativas no se queden en la transferencia técnica al profesional que lidera el componente, sino justamente que se pase a los diferentes profesionales y a su vez que por un efecto casi que de cascada tengamos la posibilidad de garantizar que a las personas en proceso de reintegración, excombatientes algunos, que han encontrado una forma de hacerle contención, digámoslo, sintomática, diríamos algunos, al hecho pues de su historia de militancia en el consumo por vía del consumo de
de psicoactivos, pues tienen la posibilidad de ser escuchados también. ¿Sí? Muchos de ellos, el compañero lo decía hace un par de minutos, hay que leer este asunto en clave de particularidad. Si esto no se lee en clave de particularidad, la subjetividad queda borrada, y si la subjetividad queda borrada, la historia de cómo se llega a un proceso de consumo justamente queda sacado de cualquier tipo de ámbito posible de intervención. En ese proceso yo tengo pacientes, por ejemplo, participantes que militaron en el mismo grupo, trabajaron como raspachines en el mismo componente, y el uno inició un consumo y el otro no inició ningún tipo de consumo. Entonces, a veces sí la fenomenología puede decir cosas, pero es la particularidad subjetiva en términos de responsabilidad la que va a decir algo del sujeto. Total. Mil gracias, Juan Carlos. Edwin. Hola, ¿qué tal, Susanita? Hola. Es muy interesante lo que dicen los compañeros, ¿no? El doctor tiene una metodología, o sea, también yo tenía como ese huequito o esa espina también de cómo nosotros podríamos, o sea, sobrellevar este ámbito de los diferentes consumidores, ¿sí? Pero, o sea, bueno, lo que tú idealizas y dices que tengamos en el foro presente para dar esa problemática, porque igual, o sea, yo también me basaba en ese grano, decía, ¿cómo será? ¿Cómo la expectativa? Lo que uno puede manejar en ese entonces, ¿sí? Yo estaba mirando sobre la reducción del daño, en el cual, o sea, miramos mucho la metodología de lo que influjo, ¿no? El VIH y toda la cuestión, y cómo hacemos prevención con, bueno, diferentes metodologías, decirlo así, como es en uso de darle, digamos, inyecciones nuevas o jeringas nuevas a la gente consumidora. Pero me entraba como la iniciativa, porque acá en Nariño no vivimos mucho la temática, digamos, del consumo de heroína. Bueno, no en mi municipio, pero por lo general yo trabajo en el municipio. Pero me entraba como ese interrogante de que como nosotros podíamos reducir el daño, pero con personas que consumen bazuco, digámoslo así. Porque, o sea, hablamos de prevención, reducción de daño, pero ¿qué metodología nosotros podríamos usar para una reducción, ya teniendo en cuenta que la persona que es consumidora es, digamos, dependiente en esta metodología? Pero estamos haciendo el abordaje desde la fundación, y el chico es bien manipulador, decirlo así. Él es manipulador, él es de las personas que por el momento se deja ayudar, y por el momento se esquiva de las cosas. Cuando mira la posibilidad de salirse, es como que dice, bueno, yo los uso un momentico como para que la ley no me moleste tanto. Pero en el momento de dejarse ayudar, no, y él es un muchacho que es dependiente en el bazuco. Entonces, mi preocupación es porque él tiene mucho liderazgo en la metodología de los chicos. O sea, nosotros alamos y a un resto de gente, pero él también ala a su resto de gente, y me preocupa mucho que los chicos pues puedan regularse también a sus pasos y caer también en esta dependencia como es el bazuco. Entonces, yo querría saber como unos conceptos básicos para poder manejar esta temática. Jesucristo. Hola. Sí. No, pues siendo las casi 8 de la noche, su merced hace una pregunta que tiene mejor dicho, quedaría para otro espacio integrador, en términos de que eso no está claro. O sea, hay, digamos, desde el punto de vista de intervención médica, una serie de protocolos de desintoxicación, utilizando algunas drogas para paliar lo que se conoce como el síndrome de abstinencia, que el bazuco da un síndrome de abstinencia muy maluco, ¿no? Pero manejable, digamos, si se cuenta con un andamiaje institucional lo suficientemente amoroso, y sobre todo si el muchacho quiere. Eso nos decía el doctor, y en eso es absolutamente claro. O sea, si alguien no quiere tratamiento, pues es totalmente loco pensar en que lo vamos a poder apoyar en un proceso de tratamiento. Entonces, con ese tipo de líderes, bueno, y del tema de reducción de bazuco, eso se está empezando a estudiar acá, porque en España, por ejemplo, y eso, hay algunas alternativas. Hay gente que habla, por ejemplo, de utilizar la ayahuasca,
con resultados interesantes. Pero volvemos al tema de que eso funciona para algunos y para otros no. Eso no está estandarizado, digamos, médicamente o puesto, digamos, en un lugar que sea aceptable desde el punto de vista ético-médico, de que no estamos haciendo más daño que bien, ¿no? Nosotros en el parche manejábamos, sin decir que solucionábamos el problema, la ansiedad con marihuana un poco, diciéndoles fume más marihuana, pero garantizando comida, garantizando espacios de protección y sobre todo lo que hablábamos ahorita, la gente sale de la comunidad terapéutica medio organizada y con cierta esperanza y con una redcita, pero si afuera nada los espera, si no hay un proceso o lo que hay está hecho para gente adaptada y no que viene en un proceso de adaptación, se nos caen, ¿no? Entonces, como consejo de trabajo de campo, ese líder debes, no es bonito eso, pero no sé cómo más decirlo, ganártelo. Y eso significa disminuir tu prevención. Tú tienes una prevención altísima con él. Además, porque por tu historia personal... ¿Ah? Señor. En el método, o sea, de ganármelo, el chico para mí se ha convertido en una persona idónea, muy amiga mía. Sino que la debilidad que yo miro en el tema es que el chico, o sea, es mi amigo, pero a la vez me manipula, o sea, él se deja ayudar, él se deja aconsejar, él parece que de verdad va a funcionar el motor, entonces dice uno con más ganas, hagámosle al caso, pero dando las situaciones, circunstancias, llegan un día de decaimiento, o sea, yo pienso tal vez, o sea, que la problemática nace desde la familia, mirándolo desde un punto de vista, decirlo así, porque cuando está bien con la familia, él se deja ayudar, pero cuando decae, o sea, perdemos el concepto y toda la temática que venimos manejando. Pero es que fíjese dónde está parado su merced. Usted está parado en el plan de ayudarlo y si él recae, usted se siente traicionado. De pronto no es esa la palabra, pero es como que, este berraco me está usando. Entonces, mi invitación es a que se desmonte de eso y se desmonte de la expectativa de salvarlo. Usted no lo va a salvar. Vaya. Usted de pronto le va a ayudar en cositas que le van a mejorar un poco la vida, que lo van a hacer mejor persona. Si usted es suficientemente hábil y logra desmontarse del... Porque un poco el otro día tú nos compartías que tú vienes de un consumo problemático y lograste estabilizarte, salir y organizarte en la vida, ¿no? Entonces, eso da un marco y entonces todos no son como tú y todos no van a salir. Entonces, un poco el lograr utilizar, seguramente es un muchacho muy inteligente, un muchacho muy capaz, y seguramente manipula, claro, todos manipulamos en este mundo, con alguna frecuencia las personas que han sido estigmatizadas y marginalizadas son más manipuladores que el resto de la gente. Pero entonces desmóntese de ese lugar, no se mete en la cabeza que usted lo está ayudando para sacarlo de algo, sino bríndele como el afecto, la amistad o la posibilidad de trabajo con límites en términos de que pues no permitirle que le vuelva fiesta el trabajo, pero lo que él haga en la calle, ese no es tu rollo. Y tu trabajo está en que tiene que ser más lindo, más amoroso, más seductor tu discurso que el de él. Y además porque él, por su sufrimiento, debe tener muchísimo para aportar en la prevención si lo sabemos escuchar. Entonces, trate de pararse desde otro lugar y me cuenta cómo le va. Y cada vez que sienta que lo defraudan, revísese y diga, no, yo no estoy aquí para que me contenten, ¿no? Y entonces de pronto el muchacho cambia. ¿Listo? Sí, Susanita, muy claro eso y te agradezco por la expectativa. Susanita, te tenía una pregunta que desde rato se me tiene dando vueltas, ¿sí? Sobre la entrega del caso de después de lo que entregamos, ¿cuándo tenemos plazo? Porque la verdad, o sea, estaba como medio mirando ahí la plataforma y me preocupaba. Sí, menos mal lo tocaste porque todos creo pueden. Entonces, ojo a las instrucciones. Nuestra entrega próxima de caso está planeada para máximo el domingo, porque el lunes tengo que entregar notas. Pero no vamos, digamos, la instrucción que hay en la plataforma, yo la hice como hace uno las cosas desde el escritorio, sin la práctica, y porque además es la primera vez que se maneja en el CRIC esta forma de seguimiento de caso. Entonces,
la instrucción cambia en términos de que, como en el tratamiento, no podemos definir que todo el mundo ya está para dar las vulnerabilidades dadas por la comunidad, además, porque no me interesan las vulnerabilidades de los libros ni de la subjetividad. Eso tiene sentido si se ha hecho un ejercicio con la comunidad. Pero además tenemos gente que no tiene comunidad, como Juan, por ejemplo. Juan nos dice, no, pues yo ando por los municipios y tengo ahí gente, pero no tengo un combo como para aplicarle el CIDES. Entonces, la tarea es entregar en lo que van y tratar de ponerle, por favor, disminuyan el tema científico, académico, y conecten la mano con el corazón, el cerebro y el cerebro del otro lado, el cerebro creativo. En términos de todo lo que hablan acá es interesantísimo. Si eso se pone por escrito, todo lo que hemos ido recogiendo casi que da para una publicación. Si eso se mira con juicio y se organiza, estoy con ganas de sacar después de este curso una publicación con los textos de todo lo que ustedes han aportado, que es maravilloso porque ustedes reformulan, reflexionan, se preguntan. Entonces eso es súper valioso. Entonces el trabajo es que no dejen de presentarlo, porque entonces la plataforma queda con un 0. Entonces no tienen que hacer vulnerabilidades si no están preparados todavía para eso. Y voy a desacelerar, para que se relajen un poco, voy a desacelerar el tema. Mañana voy a pedir permiso en Naciones para que la tercera entrega de caso la dejemos para después del presencial, de manera que puedan dedicarse a los textos, que se puedan dedicar a algunas tareillas, que en vez de la tercera entrega de caso voy a hacer algunas tareillas pequeñas para tener más insumos para el presencial. Entonces, no se les olvide mandarlo para que no tengamos los dramas de los ceros, pero háganlo es contando, reflexionando en lo que van. Si ya tienen resultados porque han hecho ejercicios, pues fantástico, pero si no, cuéntenme en qué están y cuéntenme sus preocupaciones, expongan las cosas y con eso está perfecto. Eso es lo que necesitamos, que haya como reflexión. Bueno, y cerrando, chicos, están John y está Diana Victoria. Entonces, adelante, John. Hola, bueno, ok. Bueno, hola Susana, buenas noches. Hola. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, entonces yo quisiera hacerte una preguntita chiquita sobre el cuadro que está, el Excel. El CIDES. Exacto, sí señora, el taller. Digamos, nos produce bastante curiosidad junto con mi compañera, que es la doctora María Elena. Bueno, contextualizo un poquito, nosotras somos las de Neiva, las que están realizando el trabajo con la Secretaría, pero entonces nosotras, ¿qué queremos? ¿Cuál es la duda? La duda es si en ese cuadrito que está del CIDES tenemos que aplicarlo en el mapa que vamos a realizar de esta actividad que tenemos que entregar para el domingo. No, a ver, esa era otra actividad, esa no la estoy calificando en términos de que entiendo que para muchos ha sido difícil. Yo lo que quería era que se metieran en los temas que plantea el cuadro, porque es como tratar de aterrizar, bueno, qué son las cosas que tengo que levantar, qué tengo en mi cabeza, ¿no? Entonces, ese cuadro lo tienen que tener no terminado, pero sí trabajadito para el presencial, porque en el módulo de CIDES le vamos a meter la mano. Y me lo tienen que entregar antes del presencial, es decir, alrededor del 7, porque yo necesito que John, el profesor que va a manejar eso, pueda mirarlos y podamos hacer un trabajo con eso, porque son muchos. Entonces tenemos que tratar de agruparlos y quisiera darle lógica a los grupos usando ese instrumento. ¿Cómo los voy a dividir por grupos? Porque son 2 grupos los que entonces, ¿cómo hago una división para que el trabajo sea mucho más fructífero? Y entonces es eso, pero ese no hay que entregarlo ya, pero sí hay que llenarlo. Ok, sí, porque pues igual entramos en esa duda, ¿no? Pues porque nosotros montamos la actividad con un mapa en el cual evaluemos un poquito más acerca de las vulnerabilidades y bueno, ¿y en qué momento nosotros contextualizamos en el cuadrito del Excel? ¿Cómo nos organizamos? Estábamos ahí como muy ansiosas con ese cuadrito. No sabíamos si aplicarlo, incluirlo en la actividad o cómo. No sufran.
No creo que hemos estado todos en que empezamos y volvemos y recordamos lo mismo. Tinto nos ayuda, créeme que nos acordamos de tinto y tinto nos ayuda. Ok. Bueno, me alegro. Listo, listo. Gracias, Bueno, era Diana. eso, Susana, a ti. Muchas gracias. Vale, John, adelante. Susana, buenas noches, Hola, buenas noches. compañeros. Bueno, he estado muy atento escuchándolos a las intervenciones precisamente con este tema. Y hay dos cositas como muy puntuales, de pronto como a manera de conclusión. Y es definitivamente, yo a nivel terapéutico sí he tenido la oportunidad, como tú lo comentabas, de poder trabajar esa reducción precisamente con consumidores de sustancias fuertes, bajando dosis y bajando dosis de esas sustancias fuertes a otras sustancias un poco más blandas. Claro, para uno es preferible tener un bazuquero que, no sé, de esos compulsivos que se pueden meter 200, 300 bichos de bazuco en una noche, en una meta terapéutica, que eso es lo otro interesante, que de pronto sí por ahí lo tocó un poquito Fray, y es precisamente la responsabilidad, Susana, cuando uno hace la planeación terapéutica de cómo precisamente planea uno esa reducción de consumo. Es de pronto como para rescatar un poquito ese valor, ¿no? Que de pronto no lo vi por ahí en las conversaciones, de cómo eso como meta terapéutica sí se puede convertir verdaderamente en una buena herramienta. Y me refiero obviamente que como meta terapéutica, en esa relación obviamente terapeuta-paciente, es muy diferente precisamente a generar esas contradicciones o ese discurso abierto que a veces se genera precisamente de manera general cuando se asume, como tú también lo decías, como que se estandarizó. Entonces a todo mundo hay que hablarle de reducción de consumo y las cosas no son así. Obviamente a algunas personas les van a servir, a otras no les van a servir. Entonces quería como rescatar un poquito la importancia de esa reducción de ese consumo como una meta terapéutica que a mí la verdad me pareció muy interesante y que le permite a uno a veces tener unos muy buenos resultados. Eso es lo primero. Ajá, buenísimo. Total, ¿no? Y cómo a veces trabajando con la meta de la abstinencia no vemos los pequeños logros. Sí, claro, que también es muy respetable, ¿no? Porque obviamente hay personas y hay profesionales, como tú lo dices, mira, yo siempre tengo una posición y es, si alguien ya tuviera el modelo perfecto, pues creo que ya sería millonario y estaríamos todos detrás de él. Y ese es el tema. Y habría dejado de ser el modelo perfecto. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, a algunos les van a servir unas cosas que tal vez otros desde la postura profesional que tienen no las comparten, pero que igual son respetuosas. Yo no comparto muchas cosas de todo el tema de consumo responsable, pero el hecho de que no la comparta, pues eso no va a hacer que otras personas dejen de creer y de trabajarlo. Lo mismo, quienes en algún momento se han parado desde el tema de precisamente el cero consumo o esa abstención completa hacia el consumo, y si los mismos personajes que están involucrados en la problemática se lo quieren plantear como una meta, pues obviamente quién es uno para juzgar. Entonces yo sí creo que ahí también tiene que ver mucho, sobre todo la madurez que haya profesionalmente. Yo creo, Susana, que eso sí es muy importante, precisamente cómo puede ser uno imparcial y orientar muy bien a esas personas de pronto hacia una estrategia que sea la más, como tú lo decías, que sea la más adecuada para ellos. Y finalmente también hacer una reflexión que está escribiendo sobre la responsabilidad que debemos tener, porque mira, desafortunadamente con el tema de los menores de edad es otro dolor de cabeza, ¿sí? Total. Yo he escuchado hablar personas del tema de reducción de daño y obviamente pues esos ya son temas personales. Yo personalmente no lo comparto. Creo que ya los estudios que nos han mostrado, muchas entidades a nivel internacional han mostrado precisamente el daño y el impacto fuerte que causan sustancias que para muchos son inocuas, como la marihuana, sobre los cerebros de niños de 12, 14 años. Eso, si me entiendes, y obviamente uno no lo comparte. Pero sí me preocupa un poco esa forma como algunos profesionales, a veces, no sé, se hace de forma tan abierta y mira la confusión que hay. Hoy en día hay padres que creen que la dosis mínima la puede tener su hijo a 16 años, porque lo legalizó la corte.
Entonces, de pronto sí sería como un poquito de reflexión frente a esa responsabilidad en delimitar muy bien que esas acciones de las que nosotros estamos hablando, pues obviamente solo pueden proceder con mayores de edad. Es decir, desde los aspectos legales, porque sé, Susana, que obviamente en la práctica también se puede encontrar uno con unos casos bien impresionantes y precisamente con menores de edad. Total, total, no, ese es un temota, ¿no? Y además un tema que todavía no hay hay más argumentos en contra que a favor, digamos, ¿no? Pero eso no nos puede dejar como en el vacío de no pensarlo, de no seguirlo pensando, porque cada vez consumen más chiquitos, y eso está ahí, aunque sabemos que es malo, es como la evaluación de qué es más malo, ¿no? Bueno, entonces, chicos, bueno, Patricia tenía la mano levantada, pero por acá escribió: el trabajo que vamos a realizar con los adolescentes de colegio público al describir la comunidad local, teniendo en cuenta que son varios colegios. Pero es que yo creería que no deberían meterse con varios colegios, Patricia. En 3 meses no alcanzan. Yo sería partidaria de que traten de hacerlo en un colegio para que puedan tener resultados, porque si se meten a trabajar con muchos colegios, el tiempo no les va a dar. Entonces, ubiquen el que tenga mejores condiciones políticas, quiero decir, que el rector esté comprometido, que los tengan más profes como trabajándole al tema entusiasmados, para que el trabajo, porque acuérdense que esto es un pilotaje para probar trabajar de otra manera, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación. Si se meten a mapear actores de 3 colegios, ahí tienen demasiado trabajo y no van a alcanzar a hacer ninguna actividad de campo que les permita probar la investigación en la acción y el acercamiento desde otro lugar. ¿Quedó claro? O mejor dicho, ¿te contesté en algo tu pregunta? Bueno, el silencio otorga, entonces supongo que así fue. Entonces, chicos y chicas, muchas gracias. Estuvo muy ameno, muy enriquecedora toda la conversación. Ahí seguiremos. El domingo, por favor, no se les olvide subir lo que quieran subir, que sea reflexivo, que tenga que ver, por supuesto, con lo que estamos trabajando, sea para contar el avance, o sea para contar que andan un poco atrasados en el tema, pero pues ese es el ejercicio valioso. Entonces, si no hay otros comentarios, pues vamos despidiéndonos. Espero que tengan buena noche y buen fin de semana. Gracias, profe. Muchas gracias por todo. Gracias, Susana, por todo y gracias por la respuesta. Muchas gracias, Susana. Feliz noche. Vale. Feliz noche. Gracias a todos mis compañeros. Que descansen. Gracias. Gracias.